Daniel, también. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, profe Dallis, profe Karina. ¿Cómo están todos? Esperamos que nos cuenten en el chat cómo se encuentran el día de hoy, desde qué institución educativa, desde qué municipios se están conectando para trabajar con nosotros en nuestra clase de lectura crítica del día de hoy. Sabemos que ya se aproximan las vacaciones, pero hoy vale la pena, antes del descansito, terminar con esta clase de lectura crítica para que descansen la próxima semana, hagan las tareas pendientes, hagan los trabajos pendientes y nos van contando desde dónde. Por acá creo que tenemos más explicaciones, profe. Sí, y sobre todo Sharon también Córdoba. descansar mucho en estas vacaciones, chicos. También es importante desconectarnos, hacer cosas que nos gusten, por supuesto los deberes, pero también compartir mucho tiempo en familia, disfrutar desde donde puedan, visitar ríos, bueno, todo lo que puedan hacer desde sus municipios y demás. Ay, muchísimas gracias. Mire que hoy estoy bella, me dicen. Muchas gracias. Ay, sí, y no tiene nombre, no tiene nombre, es Nada, anónimo. anónimo, anónimo. Bueno, vamos a ir esperando que se van conectando otro poquito, porque todavía, bueno, nos han escrito mucho. ¿Y qué pasa? Santiago, bienvenido. Profe, Jonathan Peralta, desde Prado, Tolima, bienvenido también a nuestra sesión del día de hoy. Del Colegio San Jorge de Purificación, nos dicen por acá, Estamos y del tímidos Colegio hoy. Luis Felipe Pinto de Prado, Tolima. Nos quieren saludar, profe, ¿cómo es eso? No sé, hoy están como con pereza, ya como con ganas de salir a vacaciones, pero la clase va a estar muy dinámica. Esperemos estar atentos a contestar las preguntas que vamos a hacer tipo pruebas a ver con la profe Dallis, a participar en el chat, a contestar. Gracias, muy bellas las dos, nos dicen por ahí. Ay, me encanta. Yo siempre son súper atentos en todas las sesiones cuando nos conectamos, así que muchísimas gracias. Bueno, chicos, empecemos a ver. Buenas, buenas, por aquí. Ah, es que le están echando, es que la profe de inglés no se queda atrás. Ay, Gracias. no. Bueno, chicos, me encanta la actitud que tienen el día de hoy. Vamos a tratar de solucionar algunas cositas que quedaron pendientes. Revisar, yo no sé si hicieron tarea, no hicieron tarea. Yo les había dejado una tareita ahí. Si no la hicieron, pues no hay problema. Entiendo que tienen muchas cosas. Si la hicieron, maravilloso, porque así vamos trabajando un poco más en lo que tienen por allí pendiente. El Espinal también nos escriben. Paula de Ataco Tolima, de la institución Martín Pomala. Bienvenidos y bienvenidas todas las que se van a ir allí conectando. Bueno, Camila profe, Ortiz también del Colegio Santiago Pérez, de Pomarroso. Hola, buenas maravilloso. tardes, pero no nos dicen quién. Joana desde Ibagué, Tolima. Bueno, bienvenidos todos y todas. Ya tenemos un mayor número de conectados. Yo creo que ya podemos ir dando inicio, profe. Ya tenemos una buena participación. Sin embargo, quienes de pronto no tengan el link, compártanselo a sus compañeros. Recuérdenles que hoy es la clase de 3:30 a 5 de la tarde antes de salir a vacaciones de Semana Santa. Y que preguntan, que cuál tarea, profe, oiga eso. ¿Cuál tarea no revisaron la presentación que les dejé? Miren, si ven, yo les envío la presentación todos los días después de clase, como todos los profes, para que ustedes allí repasen y demás. Sí, entonces vamos a ir recordando. Profe, que si está casada o soltera, le preguntan. Ay, Dios mío, estos muchachos. Bueno, vamos entonces a focalizarnos en el día de hoy con nuestra clase de lectura crítica, chicos. Vamos a empezar a ver qué tenemos por aquí para ustedes el día de hoy. Como siempre, recordarles las redes sociales. Esto siempre se lo recordamos, chicos, porque allí quedan grabadas todas las sesiones y no se pueden conectar. Recuerden que pueden ir allá, @Caledutol en YouTube, y ahí encuentran toda la información y todas las clases que hemos venido trabajando. Como siempre, con mucho respeto, por favor, desde el chat, participación organizada, vamos a escribir cuando indiquemos, tratemos de justificar cada respuesta que asignamos allí en el grupo.
La atención, por favor, tiene que ser una atención activa, porque si hacen otra cosa en la sesión, pues se van a perder de mucha información. Tenemos que estar acá muy conectados. Las encuestas que les voy a enviar, por favor, obligatorias. Vamos a responder todos y todas para que podamos, con esa información, poder trabajar mejor en la sesión. Y como siempre, chicos, hay que tomar apuntes de todo lo que hacemos, de todos los datos que damos, porque eso es lo que les va a servir para luego hacer recordación y que no se les pierda la información, no se quede por ahí volando. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a organizarnos. Voy a empezar con esta información, chicos. La otra semana estamos de vacaciones, no hay clases. Volvemos hasta el 6 de abril porque vamos a ir de vacaciones, así como ustedes van a descansar, nosotros también vamos a descansar un poquito y volvemos recargados después de Semana Santa, ¿listo? Ahorita la profe Laura Profe, les comparte el link de WhatsApp para que se conecten allí. y el de asistencia también ya lo tenemos anclado en la parte de arriba, entonces ya para quienes preguntaban por la asistencia, ya lo tenemos anclado, pueden ir diligenciándolo y ya les comparto el link de WhatsApp también para que puedan, quienes no están en el grupo de WhatsApp, puedan incluirse en el grupo. Gracias. Muchísimas gracias, profe. Y bueno, a ver, estaban preguntando que qué vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a tratar de identificar tesis, argumentos, conclusiones en los textos argumentativos, es decir, más o menos a una gran escala, porque todavía no vamos a profundizar en las preguntas de nivel crítico, porque todavía estamos en nivel inferencial, pero vamos a hacer un acercamiento y vamos a seguir trabajando, chicos, la comprensión de los niveles, tanto literal como inferencial, tanto a nivel local como de nivel global. Y vamos a justificar las respuestas a partir de los análisis de textos que siempre les traemos acá. ¿Listo? Pero bueno, primero que todo, cuéntenme cómo están hoy, por favor. Es importante saber cómo llegaron hoy a la sesión. A ver, ¿dónde están? Por aquí, uno, dos, tres. Yo no sé si alcanzan a ver mi pin. Miren, yo estoy por acá así. No sé si lo alcanzan a ver. Toda read para nuestra sesión del día de hoy. ¿Ustedes cómo están? A ver, vamos a despertarnos, que hoy parece que estamos muy callados, no escribimos. Vamos a empezar a conectarnos con la sesión, por favor. Cuéntenme cómo están, cómo se sienten el día de hoy. Nada, hoy ni nos quieren contar cómo están hoy. No, profe, ¿qué vamos a hacer? Nos pueden enviar los emoticones, el número, cualquiera de las formas, con cualquiera de las formas pueden contestar. Yo sé que a veces desde el celular es un poquito más fácil enviar el emoticón. Por acá dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todas al tiempo. Por acá dicen 2, estoy mood 1, ¿qué más nos dicen por aquí? 4, 4. Vamos a ver qué más nos dicen. 7, nos dicen por acá. Ya algunos están en 7, 2. Bueno, pero estamos bien de ánimo y eso es lo importante. Muy Buenas bien. tardes. 1 dicen por aquí, 1 también dicen por aquí. Ya nos están enviando modo Muy 4, bien. profe. Modo 4 porque les toca con nosotros, con la profe Dallis. Modo 1 dicen por aquí. Es que tres, porque Colombia perdió. Vean, no sabíamos el resultado. Dios, ay, sí, del partido. Pero ayer estuvieron As- súper animados ustedes dándole fuerza a Colombia desde la clase con el profe Helio. Hasta hoy me entero, pero bueno, muy bien, chicos. Me encanta que estemos hoy conectados, estemos activos, contentos y dispuestos a disfrutar de nuestra clase. Los que están en dos, no se preocupen que van a llegar al 7. Van a llegar al 7 después de todo lo que nos ha pasado, el que vamos a ver el día de hoy. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, niños, vamos a recordar en qué quedamos la sesión anterior. Yo me acuerdo que quedamos en algo muy importante y es que cuando terminamos la sesión, hubo por allí una pregunta que les generó mucha confusión y me están diciendo, profe, no entendemos qué pasó. A ver, ¿de qué estábamos hablando en la sesión anterior? ¿Quién lo recuerda? Que estaban confundidos, que no podían, que mejor dicho, a ver, quiero que me cuenten, que recuerden vayan y miren los apuntes, a ver, ¿qué pasó con los apuntes? ¿Qué pasó con la agendita que están llevando para las clases? A ver.
¿O no recuerdan Profe, todavía nada? no tenemos comentarios, todavía teníamos algunos por aquí pendientes del modo de la clase, siguen en modo 2, modo 4 y también les cuento que ya les dejé el grupo de WhatsApp, entonces el primer link que tenemos es el de asistencia y el segundo es el de WhatsApp para quienes están de pronto entrando o acaban de entrar y no están en el grupo de WhatsApp, puedan acomodarse y Ujú. puedan entrar. El miércoles no hubo clases. Claro que sí, el miércoles tuvimos English class. Preguntan por acá. Y sí Y es ayer cierto. tuvieron la clase de ciencias sociales, ese fue el cambio. Ahora sí tenemos participación. Dicen que de la clase anterior, ¿se acuerdan que tuvimos preguntas inferenciales, tipos de preguntas inferenciales? Así es. En eso Y nos vamos a ver concentramos qué la otros sesión comentarios. anterior. Recuerden que las preguntas inferenciales también tenemos de inferencia local, inferencia global y ya un punto mayor de nivel de inferencia crítica, que esas todavía no las vamos a tocar en profundidad. Hoy nos vamos a concentrar en las locales y en las inferencias globales, que es donde estuvimos allí con la dificultad de la pregunta anterior. Ustedes se acuerdan que terminando la sesión hicimos y la gran mayoría estaba ahí, profe, pero ¿cómo así? Usted nos había dicho que estas preguntas son de tipo de inferencia local, porque ahí nos estaba dando un párrafo. Y si nos está dando un párrafo, quiere decir que eso es de inferencia local. Y resulta que no es así. Esta pregunta no es de inferencia local y ya les voy a explicar por qué. Recuérdense siempre cuando hablamos y hacemos la similitud del cajón, ¿cierto? Cuando dice, según el párrafo X, según el texto, el autor afirma que, de acuerdo con el fragmento tal, se puede concluir que, en la expresión X, el autor quiere decir que. Esas preguntas tienen un significado, o son de tipo inferencia local, que es, a usted le dicen, vaya a este punto específico y ahí está la respuesta, ¿cierto? Y es decir, vayan al cajoncito y abran solamente lo que le están, lea solamente lo que le están pidiendo y ya está. Pero también tenemos las preguntas de tipo inferencia global, que es cuál es el propósito comunicativo del texto, qué función cumple el último párrafo del texto, cuál es el tema central, qué tipo de texto es el anterior, la estructura del texto corresponde a, con qué intención escribe el autor. Todas estas preguntas requieren un análisis global, por eso está, o les hago la semejanza de la brújula. Es decir, si ustedes no comprenden el sentido global del texto, no vamos a poder responder ese tipo de preguntas específicamente. Entonces, les voy a mostrar aquí. Ay, se me perdió la presentación, momento, ya. Acá, el primer error que ustedes o que cometimos aquí en esta pregunta que fue con la que cerramos en la sesión anterior, que es donde estaba la cascarita, y es leer solamente el fragmento señalado. ¿Por qué? Porque claro, el enunciado dice, considera el siguiente fragmento. Entonces ustedes dijeron, ah, no, es el fragmento, nos vamos al fragmento y ya está. Pero no revisaron que después del fragmento les estaba pidiendo otra información. Entonces, cuando nosotros revisamos el fragmento, nos damos cuenta que las 4 respuestas que nos dan efectivamente están en el fragmento. Entonces, ahí nos quedamos como, ¿qué hacemos? ¿Adivinamos cómo resolvemos o simplemente al pinochazo, cierto? Pero el problema de esta pregunta es que no salieron del fragmento cuando les estaba pidiendo efectivamente que leyéramos el texto completo. Entonces, eso fue lo que ustedes respondieron. La A, la B, la C y la D, teniendo una mayor concentración en la respuesta número C, ¿sí? Entonces, aquí me está demostrando esta gráfica, según lo que ustedes contestaron, que todavía estamos combinando los tipos de preguntas, es decir, no sabemos qué nos están preguntando y por eso erramos en la respuesta. El segundo error que nosotros cometimos aquí es que leer, ¿cierto? Realmente la pregunta. Entonces, la pregunta no dice qué afirma el autor en este fragmento. El autor dice cuál o pregunta cuál es la intención comunicativa del autor. Cuando a mí me dicen cuál es la intención comunicativa del autor, la intención comunicativa lo que nos dice es que no está en el texto, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que leerlo entre líneas y está en la relación de todos los párrafos. Es decir, tengo que leer
todo el texto para poder dar respuesta a esta pregunta. Porque la pregunta, si fuese una pregunta local, les diría, ¿qué información publican los jóvenes según el fragmento? Pero acá les está preguntando, ¿para qué está este fragmento específicamente dentro del texto? Por lo tanto, tenemos que leer todo el texto para poder. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a estas preguntas es, vamos a las respuestas. ¿Qué nos está respondiendo? Entonces, ahí vemos que nos estaban dando respuestas con verbos: informar, ejemplificar, aconsejar y explicar, ¿cierto? Cada uno de esos verbos tiene unas acciones, ¿verdad? Entonces, si estos verbos no describen lo que dice el fragmento, porque el fragmento nos estaba preguntando, me devuelvo por acá el fragmento. El problema fundamental es la enorme cantidad de información que muchos jóvenes no dudan en poner en estos lugares. Los usuarios cuelgan sus fotos y proporcionan esta información acerca de su lugar de residencia. Incluso algunos no dudan en poner su número telefónico. Si yo leo ese fragmento y me voy a las respuestas, dice informar el tipo de datos, ejemplificar, aconsejar o explicar. Entonces ahí empezamos a decir qué es lo que nos está preguntando. Efectivamente, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar cuáles son las respuestas. Lo segundo, si usted se da cuenta que son verbos los que están ahí, usted dice, bueno, esto es lo que describe el autor, pero es lo que me está pidiendo que revise dentro del texto, es decir, cuál es la función que tiene ese fragmento dentro del texto. Entonces, ahí ya les está avisando que la respuesta no está en las palabras del párrafo, sino en la función que éste cumple dentro del texto. Después de eso, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ¿puedo responder esto sin haber leído el resto del texto? Es decir, ¿cómo sé yo cuál es la función que cumple ese fragmento dentro del texto si no sé dónde está colocado? ¿En qué parte está? ¿En el inicio? ¿Es un ejemplo? ¿Es una conclusión? ¿Cierto? Porque si no hacemos ese ejercicio, todos los verbos que están allí van a sonar válidos. Y esa no es la idea. El tercer paso es que ustedes puedan revisar el texto completo y ubiquen el fragmento. ¿Dónde está ubicado el fragmento? Entonces, si el texto completo habla de los riesgos de las redes sociales para la privacidad de los jóvenes, ese fragmento no está informando qué datos deberían colocar. ¿Por qué? Porque ese tipo de texto no da instrucciones. Es decir, el texto no es un manual. Por lo tanto, ahí ya vamos descartando una pregunta. Tampoco está aconsejando directamente, que fue una de las respuestas que más votaciones tuvo, y es porque el fragmento no dice, no hagas esto o deberías hacer aquello, que es cuando uno da consejos. Ahí solamente describe lo que pasa. Entonces, realmente la respuesta estaba entre la B y la D, que es cuando nosotros colocamos ejemplificar, significa que el autor trae ese fragmento como ilustración de algo que ya se había dicho anteriormente. En este caso, el fragmento sería un caso concreto que apoya una idea previa. Explicar significa que el autor desarrolla en ese fragmento la idea central del texto. El fragmento no ilustra algo anterior, es el mismo argumento. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí o la función que está cumpliendo ese fragmento es ejemplificar una idea que ya había dicho el autor anteriormente. Entonces, la respuesta correcta aquí era la B. Y miren que la B solo tuvo el 22% de respuestas. Entonces, cuando ustedes vuelvan y vean este tipo de preguntas, considera el siguiente fragmento y vean, considera, y abajo vean la otra pregunta, ¿cuál es la intención comunicativa del autor? Por favor, lo que nos está pidiendo allí es que leamos el texto completo, ¿vale? No sé si tenemos preguntas al respecto con esta información que les acabo de decir. Y me encanta que ya se vayan acordando de esa pregunta que generó mucha confusión cuando la respondieron. A ver, no sé si tienen preguntas con lo que les acabo de explicar. Y bueno, ya alguien ha ido respondiendo. Muy bien, vimos tipos de pregunta. Muy bien, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio para ver si nos ha quedado claro cómo funcionan este tipo de preguntas que parecen que fueran preguntas de tipo local, pero en realidad son de inferencia global.
Entonces, vamos a escanear, por favor, este QR y vamos a hacer nuevamente el mismo ejercicio para revisar a ver si hemos comprendido cómo funcionan este tipo de preguntas. Listo, vamos por favor a revisar rápidamente. Allí les voy a hacer esta pregunta que están viendo por acá y vamos a revisar. Profe, cuando nos habla de ejemplificar, ¿no deben haber imágenes? No, porque en el texto, a menos de que sea un texto discontinuo, pero en los textos que son continuos, es decir, que está compuesto de párrafos, si yo digo, por ejemplo, Dalgis es profe de lectura crítica. La profe tiene 32 años y le gusta salir de paseo. Por ejemplo, le encanta ir a la playa, le encanta conocer nuevos países, le gusta ir a los ríos, caminar, hacer senderismo, subir montaña. Ahí estoy ejemplificando lo que a mí me gusta, pero no necesariamente está compuesto por imágenes. Entonces, para que no se me confundan allí. ¿Listo? Es que, profe, ya ni me acuerdo qué respondí. No importa, no importa. Vamos a hacer el ejercicio nuevamente con esta pregunta que les acabo de colocar acá para que nos volvamos a sintonizar y revisemos cuáles son los errores que estamos cometiendo con este tipo de preguntas, ¿sí? Y les voy a pedir un favor, chicos. Estamos en clase de lectura crítica. Por favor, el partido ya lo dejamos atrás. Vamos a concentrarnos para que podamos optimizar el tiempo que es tan reducido en la clase, pero que sea provechoso para ustedes, ¿vale? Entonces, vamos por favor a la pregunta, vamos a ir respondiendo, vamos a dar unos 5, 10 minuticos para que lean muy bien el texto, analicen qué tipo de pregunta es y revisemos qué es lo que está pasando cuando nos preguntan por fragmentos, pero lo que nos están pidiendo realmente es una pregunta de tipo global, inferencial global. ¿Listo? Bueno, vamos a ir a la pregunta. Por aquí está la pregunta. Profe, el link es el que encontramos en la parte de arriba, ¿verdad? El que ya les compartiste y les vas a compartir el código QR. Así es, ya les estoy mostrando por acá. ¿Ya pueden ver ahí el QR? Y les voy a anclar el link también en la parte de arriba para que lo tengan de las dos opciones, en las dos Listo. opciones. Muy bien. Bueno, aquí empezamos. Listo, muy bien. Ya tenemos respuestas, 9 respuestas. Vamos a ver. Recuerden, por favor, lo que les acabo de indicar de este tipo de preguntas para que no entremos en esta confusión y respondamos de manera errónea, solamente por no saber qué es lo que nos están preguntando de cierta manera. 10 respuestas. Vamos que a ver cuántos estamos conectados el día de hoy. Bueno, tenemos más de 100 personas conectadas, por lo tanto debemos tener más de 100 respuestas en ese foro. Ya les voy a compartir por aquí el link. Se los voy a colocar en los grupos de WhatsApp para que lo tengan allí también. Listo, ahí por Gracias, profe. favor. Y también se encuentra anclado en la parte de arriba, hacia el segundo después de la asistencia, ahí lo pueden encontrar. Listo, muy bien. 20 respuestas. Vamos que nos falta muchísimo todavía. Bueno, por acá están preguntando. Sí, por favor, vamos a ingresar a ese link y vamos a responder la pregunta. Por favor, tengan en cuenta la información que les acabo de dar para solucionar las inquietudes sobre este tipo de preguntas específicamente. 44. Bueno, todavía tenemos menos de la mitad de respuestas. Vamos a dar otros 5 minutos para que terminen de dar solución a esta pregunta.
Chicos, todavía faltan muchos por participar, todavía no tenemos los 100 personas que están conectadas. Recuerden que los links los tienen en sus grupos de WhatsApp y también los tienen en el segundo link anclado a la parte de arriba. Esperamos más respuestas, esperemos un minutico más a tener más respuestas. Bueno, ya que tenemos acá la mayoría de las respuestas, entonces vamos a revisar cómo nos fue. ¿Listo? Entonces acá, la respuesta A, espérenme, le voy a tomar acá un pantallazo para recordar qué fue lo que respondieron. ¿Listo? Entonces, ese es el texto que les acabo de mostrar, ¿cierto? Para este tipo de preguntas, chicos, lo primero es saber dónde está ubicado el párrafo o el fragmento que les está indicando. En este caso, si pueden revisar acá, el fragmento que nos está mostrando, ¿está dónde? ¿En qué parte? ¿En qué parte está el fragmento? Por acá se me perdió, permítame un momento. Los avances y en el terreno de las nuevas tecnologías siempre son buenos, pero hay que saber cómo manejarlos. Por eso, concientiza a tus hijos sobre la importancia de preservar su intimidad. Entonces, acá vemos que ese fragmento está al final. Si el fragmento está al final, ¿qué nos quiere decir? A ver, escríbanme ahí en el chat. Si el fragmento está al final, ¿qué función creen ustedes que está cumpliendo dentro del texto? Si lo encontramos al final. Bueno, acá dice que estamos entre la A y la B, la A y la D. La D. Bueno, ya vamos a revisar por qué. Ya vamos a revisar por qué. A ver, si El el último fragmento... párrafo, profe, dicen por acá, pero sí, no, Sí, estaban pidiendo el link y ya les dimos respuesta. ajá. Muy bien. Si el fragmento está al final del texto, quiere decir que es una conclusión, ¿cierto? Una conclusión que nos está dando a partir de una reflexión anteriormente brindada dentro del texto, ¿cierto? Eso es lo que primero vamos a tener en cuenta. Busquemos dónde está el fragmento y tratamos de deducir qué función está cumpliendo dentro del texto. En este caso, conclusión. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el error que les estaba indicando que cometemos casi siempre? Y es que si nos dicen, lee este fragmento, nos quedamos en el fragmento, pero omitimos el resto de la información, ¿cierto? Entonces, intimidad aparece en el párrafo, sí. Nuevas tecnologías también. Avances positivos está casi textual. Por eso tratamos o comprendemos que esta pregunta solamente se contesta con el fragmento, pero no es. Por lo tanto, si aplicamos la lógica de quedarnos solo en el fragmento, las opciones A, C y D aparecen igualmente válidas o parecen que fuesen válidas dentro del texto, pero ojo, porque ahí no está la respuesta. La palabra decisiva que me está diciendo o que me pide es esta. ¿Qué función? Entonces, si yo ya revisé que está al final del texto, automáticamente yo digo, ¿cuál es la función? Concluir, porque está al final, ¿cierto? Pero de todas maneras hay que leer todo el texto para poder comprender un poco más allá. Entonces, lo primero que vamos a revisar es, ¿qué es lo que me quiere decir el texto? ¿Cierto? ¿Qué es lo que me está tratando de demostrar? Entonces ahí dice, si el texto habla del riesgo de las nuevas tecnologías para la privacidad de los niños, ese párrafo final no está añadiendo una idea de refuerzo. ¿Por qué no está añadiendo una idea de refuerzo? Ni adicionando un cierre sobre avances positivos.
Está cerrando con una conclusión llamando la acción dirigida al lector. Ahí ya podemos empezar a hacer un descarte. Lo segundo, ¿dónde está el fragmento ubicado? Ah, es que está en el último párrafo. Entonces, casi siempre los textos expositivos argumentativos que aparecen en las pruebas Saber 11, el último párrafo cumple una función estructural. Es cierre, conclusión, síntesis o recomendación. Por lo tanto, esta premisa ya nos elimina la A, que es idea de refuerzo, porque no podría estar una idea de refuerzo al final del texto. Y la D no la elimina automáticamente porque no puede ser una idea secundaria, porque las ideas secundarias nunca se ubican en el último párrafo del texto. Por lo tanto, ¿esto qué nos deja? Nos deja dos opciones, ¿cierto? La tercera es, ¿cuál es el tema central del texto? No del párrafo, del texto, ¿cierto? Y acá está la diferencia de la B a la C. Ambas están hablando de conclusión o cierre. Es decir, que si está mi fragmento está al final y tengo dos opciones que me dicen conclusión y cierre, por lo tanto tengo o descarto las demás y me concentro solamente en estas, ¿cierto? Entonces dice, la opción C dice cierre frente a avances positivos de las nuevas tecnologías. Esto lo que hace es que toma la primera oración del párrafo como si fuera la idea principal del texto. Y ojo, porque esa no es la idea principal del texto. Y la B dice, conclusión frente al manejo de las nuevas tecnologías. Esto recoge el sentido global del texto, porque si bien nos dice, sí, es que la tecnología es buena, pero ojo, ¿cierto? Entonces, la opción C es una trampa léxica clásica que repite avances positivos, que parece casi textual en la primera oración del fragmento, pero no es la respuesta porque no hemos comprendido qué nos quiere decir el texto en su totalidad. Por lo tanto, vamos a revisar esto. ¿Por qué acá confundimos estos donde nos dice, espérenme, les voy a colocar acá, los avances en el terreno de las nuevas tecnologías siempre son buenos. Entonces, ¿qué pasa? Es que esta primera oración la tomamos como si fuese la idea principal del texto, pero no es así porque acá tenemos este conector. Este pero ya me está diciendo que la idea anterior la vamos a discutir o tiene alguna cuestión que no es tan bueno. Entonces, si ya tengo esto, la idea central se concentra casi siempre en la siguiente oración. Hay que saber cómo manejarlos. Por eso, concientiza a tus hijos sobre la importancia de preservar la intimidad. Por lo tanto, vamos a explicar cómo funcionan esas concesiones para que no confundan lo que es una concesión textual con una idea principal del texto. A ver, es que, profe, ando en la ruina respondiendo, me quedó mal mi respuesta. Tranquilo que para eso estamos aquí, para que eso no les vuelva a pasar. Pero mire, vamos a concentrarnos en esto porque este es otro de los errores más comunes que cometemos cuando nos solicitan cuál es la tesis del texto, qué quiere decir. Y es que confundimos lo que es una concesión textual con una idea principal. Entonces, yo les pongo este ejemplo. Tu mamá quiere que usted vaya y lave los platos, pero usted no quiere hacer eso. Entonces usted dice, sí, mami, tienes razón, los platos están sucios. Esa es una primera idea, ¿cierto? Pero, yo tengo un parcial mañana y si no estudio, me va mal. Acabas de hacer una concesión, es decir, le diste la razón a algo, en este caso, sí, las tecnologías son buenas, ¿cierto? Pero eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir en este ejemplo es que usted no va a lavar los platos porque tiene que estudiar, ¿cierto? Entonces, la idea principal está en la segunda oración, es decir, después del pero. Dentro del párrafo de la pregunta está de esta manera. Los avances en el terreno de las nuevas tecnologías siempre son buenos, eso es cierto, pero hay que saber cómo manejarlos. Por eso concientiza a tus hijos sobre la importancia de preservar tu intimidad, ¿cierto? Y esto traducido en lenguaje
coloquial dice, ok, sí, la tecnología es chévere, es útil, no te voy a decir que no, pero ojo, si no sabes usarla bien, tu hijo pierde su privacidad. Así que haz algo al respecto, ¿cierto? Entonces, la fórmula que siempre se repite, si eso es verdad, pero realmente lo que nos importa es esto. Entonces, después del pero, normalmente siempre está la idea principal del texto. Obviamente los podemos encontrar con pero, sin embargo, aunque, a pesar de, no obstante, por eso es importante saber la relación que presentan este tipo de conectores dentro del texto. ¿Listo? Entonces, cuando ves una de esas palabras, usted para y usted pregunta, ¿el autor acaba de cederle el punto a alguien para poder decir algo más importante? ¿Sí o no? ¿Listo? Entonces, ojo con este tipo de concesiones que siempre las vamos a encontrar en el ICFES. Entonces, ¿cuál es el truco para no caer en ese tipo de errores? Lo primero, usted tiene que borrar la oración. Si usted borra la oración y el párrafo sigue diciendo exactamente lo mismo, ¿qué quiere decir? Que lo que usted borró es una concesión y no es la idea principal del texto. Si borramos aquí la concesión, nos dice, hay que saber cómo manejarlos. Por eso, concientiza a tus hijos sobre la importancia de preservar su intimidad. ¿Cambió el mensaje? No, el mensaje sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, esto te va a confirmar que esa primera oración era la concesión, es decir, un trampolín, más no el argumento de verdad, el argumento que quiere decir el autor. Cuando la opción C dice cierre frente a los avances positivos, está resumiendo el trampolín como si fuera el destino. Y ahí es donde encontramos la trampa de este tipo de, llamémosle así, este tipo de elementos que juegan un poco con la percepción que tenemos sobre el texto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Se me perdió la pregunta. Espéreme, vuelva la pregunta. Eso nos preguntan en el chat. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta? Entonces, el párrafo, el fragmento, perdón, ¿añade una idea de refuerzo? No, no añade una idea de refuerzo. ¿Por qué no añade una idea de refuerzo? Porque las ideas de refuerzo nunca están al final del texto. ¿Presenta una conclusión frente al tema del manejo de las nuevas tecnologías? Claro, porque estamos hablando de que el último párrafo hace cierres. Y acá lo que tiene o lo que nos está debatiendo el autor es el manejo. Hay que manejar las nuevas tecnologías de una manera responsable. Por lo tanto, la opción correcta es la respuesta B. La C dice adicionar un cierre frente a los avances positivos. Pero acá, recuerden, los avances positivos siempre son buenos. Sí, eso es verdad, pero no es lo que quiere decir, porque acá luego con este pero me dice lo que realmente quiere decir el autor, que es que hay que saber cómo manejar las redes. Y la última, plantear una idea secundaria, esta la descartamos también de primera, porque las ideas secundarias nunca están al final del texto. Por lo tanto, la discusión estaba entre la B y la C. Ya tenemos 133 respuestas. Vamos a ver si cambió por aquí algo. Bueno, pero ya tenemos un buen porcentaje, un 56% que contestó bien la pregunta. La idea es que este valor nos vaya aumentando y al final vamos a hacer un ejercicio sobre esto, ¿vale? Ideas de refuerzo, recuerden, no tenemos ideas de refuerzos al final del texto. Este 20% es aceptable porque aquí estaba la trampa en esta respuesta, en la C estaba la trampa, entonces ahí está bien. Y la D definitivamente sí súper descartada porque las ideas secundarias, insisto, no están al final del texto. Pero, como les digo, vamos muy bien y ya vamos aumentando los puntos que tenemos positivos de las respuestas. Preguntas, a ver, ¿tienen preguntas sobre lo que les acabo de decir? Por acá las pueden ir dejando en el chat si tienen alguna pregunta, si no fue tan claro, si ya definitivamente tenemos cuál es la respuesta correcta. ¿Cuál es el premio? Preguntan por acá, imagínense. El premio es que elevemos nuestro puntaje en el ICFES en lectura crítica. Ese va a ser nuestro premio y lo vamos a celebrar todos aquí cuando nos den esos resultados. Así es. Bueno, pero muy bien, vamos avanzando. Eso es lo importante, que cada vez que la respuesta correcta tenga más respuestas, valga la redundancia. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿quién se perdió? ¿Por qué te perdiste? ¿Qué pasó? Expliquen, cuando tengan preguntas, chicos, traten de colocar, me perdí, pero ¿por qué? ¿Dónde? ¿En qué momento? Para poderles explicar rápidamente.
Aunque el transporte público ha mejorado en la ciudad, muchos ciudadanos siguen prefiriendo el uso del automóvil. ¿Cuál es la idea principal del enunciado? A, B, C o D. A ver, respondamos rápidamente. Ya vamos a ver dónde están esas ideas secundarias. Ahorita les voy a mostrar la estructura. A ver, respondamos a esta. Aunque el transporte público ha mejorado en la ciudad, muchos ciudadanos siguen prefiriendo el uso del automóvil. ¿Dónde está la idea principal de este enunciado? ¿O cuál es? ¿A, B, C o D? Chicos, por aquí vayan contestando en el chat, vamos contestando, los vamos leyendo, no tenemos respuestas, ya ahora sí tenemos por aquí. Dicen que es la A, por acá dicen es la B, B, es la C. Ay Dios, tienen todas las opciones ellos. A La ver, a B, ver. profe, la A dicen por acá otra vez, la D, la B. Se A me fue el ver. internet, no supe cuál era la respuesta correcta. De la anterior era la B. Pero de Bueno, esta están contestando todos todavía. Por acá estamos leyendo sus respuestas en el chat. muy bien, ¿cierto? Pero si yo digo, aunque el transporte público ha mejorado en la ciudad, yo digo, ay, el transporte público es bueno, pero dice aunque, y si ya tiene ese aunque, quiere decir que hay algo mejor, es decir, que sí, puede estar muy bueno, pero los ciudadanos prefieren el uso del automóvil, por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Muy bien, ahí vamos aclarando cómo podemos deducir rápidamente una idea principal de un texto. Muy bien, vamos con este segundo, a ver. Si bien la tecnología facilita el acceso a la información, también puede generar dependencia en los jóvenes. Ojo, la expresión, si bien la tecnología facilita el acceso a la información, cumple la función de A, presentar idea principal, B, introducir un ejemplo, C, expresar una concesión, que es lo que les acabo de explicar, o D, formular una conclusión. A, B, C o D. Bueno, ya estamos ahí, colóquenle 2 y la respuesta para saber si es la pregunta 1 o 2. La 1 ya pasó, estamos en la pregunta 2, entonces colóquenme 2, A o C o B o D para poder saber a qué preguntas se están refiriendo. ¿Listo? A ver, los leemos en su comentario, en sus comentarios, a ver cuál creen ustedes que es la opción correcta, cuál es la respuesta. Por acá dicen que es la C, la A, profe. C, la C, es la C, la C. Creo que todas estas ya son de la 2. La C, la A, dicen. Tienen que, recuerden poner el Ay, numerito para saber si estamos hablando de la primera o de la segunda pregunta. 2C, bueno, ya ahora acá por acá C, sí me dicen eso, 2C, 2C. muy bien, muy bien. Vamos a ver la C, la D. 2B dicen por acá. A ver, la B. La A, la C, bueno. Entonces, la A, la respuesta A, la vamos a descartar porque esa no es la idea principal. Ahí estamos cayendo nuevamente en la trampa. Si bien la tecnología facilita el acceso de la información, eso es cierto. Si bien es cierto, ¿cierto? Pero también puede generar dependencia en los jóvenes, ¿ok? Entonces, la idea principal no es introducir un ejemplo, no está presentando un ejemplo. Ahí no dice, es que por ejemplo las tecnologías de la información como Facebook, Instagram, ahí no está diciendo eso. Por lo tanto, no estamos introduciendo un ejemplo. La C expresa una concesión. ¿Por qué está expresando una concesión? Porque nos está dando una idea, pero luego dice, tenemos una idea mejor, ¿sí? Que también puede generar dependencia de los jóvenes. Entonces,
La respuesta correcta es la C. Está expresando una concesión. No me pueden confundir lo que es una concesión con una idea principal. Siempre hay que leer muy bien el enunciado para poder saber qué es lo que me están diciendo. Acá la idea principal en este fragmento, lo que nos está queriendo decir es que si bien es cierto, cuando dice si bien, sí es cierto, reconoce que hay un aspecto positivo en el acceso a la información. Eso es correcto, ¿sí? Pero prepara el terreno para poder decir, es que a mí lo que me preocupa es el riesgo de dependencia en los jóvenes. Por lo tanto, la idea principal está en en el segundo fragmento, que es también puede generar dependencia en los jóvenes. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Bueno, ahí nos estamos volviendo a confundir. Vamos de nuevo a la presentación y vamos con otro para ver si ya tenemos más clara esa información. Profe, Es por acá nos cierto. decían que si podíamos repetir qué es una concesión, pero por acá mismo en el chat le contestan, inicia con la idea principal, pero tiene otra mejor, les están diciendo en otras Así es. palabras algunos de En sus compañeros. palabras, así es. En palabras en palabras de nosotros, digámosle sí. La concesión inicia con una idea, pero no principal, ojo, inicia con una idea. Pero sí, pero seguidamente nos da la que es la correcta. Ahorita nos devolvemos y les vuelvo a explicar. Vamos a contestar esta, a ver si con el ejemplo vamos cogiendo un poco el hilo de estas trampas que nos van colocando los párrafos que tienen a veces los textos argumentativos. Esa es la 3, entonces colocamos 3 y la respuesta, ¿vale? Es cierto que el cambio climático es un fenómeno complejo, pero es urgente tomar medidas inmediatas. ¿Qué se puede concluir correctamente? A ver, vamos respondiendo. La C. La C, Manuel. La primera bien, profe, de las 3. Bueno, ahí vamos avanzando, Sí, eso es lo eso nos decían por importante. acá en el chat también. Recuerden poner el 3 la 3C dicen por acá y nos ponen el nombre. 3C, 3C es la C. Sharon también dice que es la C. La Muy C, bien, pero profe. mira, si ves que ahí poco a poco le vamos cogiendo el hilo, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué es la C la respuesta correcta? A ver, ¿por qué? Porque el cambio climático, ¿cierto? Nos está diciendo, es un fenómeno complejo, ¿cierto? Tiene muchas cosas, pero es urgente tomar medidas. Es decir, que por más complejo que sea, eso no es lo importante. Lo que es importante aquí es que tomemos medidas sobre el cambio climático, ¿verdad? Entonces, por eso la respuesta es la C. ¿Cierto? Ahí está muy fácil y muy logro. Entonces, miren, la idea principal se ubica después del pero, ¿cierto? O en la siguiente, después de la coma, normalmente va la idea principal, que eso es lo importante que vamos teniendo o dejando claro. Voy a explicarle rápidamente, volverles a explicar lo de la concesión. Y creo que vamos con, no sé si Cari, el profe Elio se va a conectar. Bueno, esperemos a ver si el profe hoy está disponible para nuestra pausa activa. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, a ver, ¿qué es una concesión? ¿Sí? Cuando nosotros decimos algo, ¿cierto? Le damos la razón a algo, ¿sí? Pero solamente lo hacemos para poder llegar al punto que nos interesa. Por eso les mostraba este ejemplo, que es un ejemplo que usamos mucho, mucho en la casa. Ay, Dios, no, espera que no me sale. Ya. Tu mamá le dice, Sebastián, me hace el favor y bailaba los platos. Y usted le dice, sí, mami, tienes razón, esos platos están muy sucios, pero yo tengo parcial mañana y si no estudio me va mal. El primer enunciado que hacemos es un enunciado correcto. Le estoy dando la razón a algo, pero ese conector, ese pero, ese sin embargo, ese aunque, si bien es cierto, ¿sí? Nos da un cambio de idea. Y es lo que introduce realmente la idea principal. ¿Cuál es la idea principal en este pequeño fragmento de ejemplo? Es que sí, los platos están sucios, pero yo no los voy a lavar porque tengo que irme a estudiar. Entonces estoy priorizando el estudio sobre lavar los platos. Eso es una concesión. Normalmente, cómo los detectamos de manera más, llamémoslo así, pronta? Es revisar estos. Miren,
pero sin embargo, aunque a pesar de, entonces, cuando usted encuentre esos conectores, usted se va a preguntar lo siguiente. El autor acaba de cederle el punto a alguien para poder decir algo más importante. El autor me está diciendo algo que es cierto, pero tiene un perito. Es decir, tiene una información adicional que me va a servir o que efectivamente puede ser la idea principal. Entonces, esto hay que tenerle cuidado. Por eso, cada vez que ustedes encuentren un conector en un párrafo donde les está pidiendo en este caso que usted sepa cuál es su función, tienen que saber ese conector, por qué está puesto allí, por qué está colocado ahí. O sea, está ahí por alguna razón, para cambiar la idea, para discutirla, llamémoslo así, para darle un soporte a la idea anterior, ¿sí? Todos estos tienen obviamente funciones. Si creen que debemos tomarnos una sesión para trabajar conectores, déjenmelo saber y lo hacemos. Si creen que también tenemos problemas, o si usted le puede decir a su profe de lectura crítica, profe, es que mire que vimos el tema de concesiones textuales y estamos preocupados por los conectores. O ustedes de manera autónoma también pueden investigar en internet, usemos allí la inteligencia artificial, usted va y le pregunta cómo funcionan los conectores en las pruebas tipo Saber 11, cómo funcionan, este tipo de conectores, para qué sirven, eso, y vamos mejorando porque es necesario, siempre cumplen una función importante en el significado que se le está dando a el contenido que tiene el texto. Entonces, por eso es muy importante tenerlos en cuenta. ¿Listo? Entonces, si tenemos preguntas sobre esto, chicos, háganmelo saber. Si creen que requieren un refuerzo en conectores, también escríbanmelo o tratemos también de hacerlo de manera autónoma. En estas vacaciones, usted se va a poner allá súper creativo y va a empezar a investigar sobre conectores para que mejoremos estas relaciones que jerarquizan información en los textos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Continuamos. Profe, si hay preguntas, nos pueden escribir en el chat. Efectivamente, es lo que tú les dices. Si quieren que profundicemos más en el tema de conectores, sería bueno que nos cuente por acá en el chat. Nosotros vamos tomando apuntes. Y el profe Elio está ocupado en la gobernación el día de hoy, entonces dice que nos veremos el próximo lunes después de Semana Santa para la pausa activa, porque él el día de hoy todavía está en la gobernación con un tema de algo que se viene este fin de semana ya, entonces está con toda la organización allá. Pero por acá podemos, una clase de conectores nos dicen en el chat. Entonces vamos tomando nota de profundizar en los conectores, nos dicen. El ¿Listo? KIN de grado 11 deberíamos reforzar en los conectores, listo. Entonces la mayoría dice que sí, que les parece bien. Una sugerencia pues de pronto para otra clase, para que vayamos anotándolo y teniéndolo en cuenta. Listo, entonces quedo de tarea. Les voy a preparar una clase bien importante de conectores para que tratemos de entender cómo es estos son relevantes dentro de los textos. Eso es muy importante. ¿Listo? Entonces lo dejo de tareita para luego trabajarlo después de Semana Santa. Les prometo que tenemos nuestro refuerzo de conectores. Bueno, chicos, entonces vamos hilando aquí. Hoy no vamos a cantar, sí, porque yo para cantar no funciono muy bien, pero tratemos de conectarnos, o si quieren, hagamos 5 minuticos de receso. Si quieren, vamos a levantarlos, vayan, tomen agüita, estírense un poquito ahí en el puesto, vamos a respirar, y aclarar un poquito la idea, vaya y mire el cuadro que está en la sala. 5 minuticos y retomamos para que no nos saturemos de información. ¿Les parece bien? Entonces son las 4:25, las 4:30. Yo quiero ver este chat aquí lleno. Ya, profe, ya llegué, ya estoy aquí. Ya, ya, ya. Vayan al baño, tomen agüita. Bueno, lo que quieran hacer. Y en 5 minutos nos volvemos a conectar para no saturarnos mucho con información. ¿Está bien? Listo, profe, gracias. Entonces vamos a dejarles esos minuticos de pausa activa y ya seguimos aquí atentos al chat.
Listo, chicos, ya los estamos leyendo en sus comentarios. Por acá nos dicen que hay algunos que ya tomaron agüita, que ya están de regreso, otros que de pronto estaban un poquito perdidos y no nos escucharon. El profe Elio tiene un tema en gobernación hoy, entonces por eso no se va a poder conectar a nuestra clase. Por eso no tenemos pausa activa, pero la pausa activa ya la hicimos, los dejamos que se levantaran, se movieran un poquito de ese puesto, de esa silla y se estiraran, tomaran agüita y que hoy no lo vimos. Dice que no vieron al profe Helio, tiene fanaticada por acá, pero hoy está ocupado. Les mando muchos saludos y les dice que nos vemos después de Semana Santa. Ese lunes vamos a estar nuevamente con él, con la clase de ciencias naturales. Entonces, ese día nos veremos después de Semana Santa. Van a tener una semanita de descanso y ya tenemos de regreso a la profe Dallis. Por aquí nos dicen que listo, que ya, esos son los comentarios, profe, ya. Muy bien. Bueno, le haremos saber al profe Helio que lo vamos a extrañar mucho el día de hoy. Ahí le pasamos los comentarios para que la próxima encuentro ya venga renovado también el profe. Bueno, chicos, entonces volvemos, permítanme. Listo, entonces volvemos acá. Entonces, a ver, vamos a concentrarnos a volver a reafirmar un poquito este marco conceptual que es muy importante que lo tengamos en cuenta, niños, y por favor, como les digo, tomen nota, que esto de verdad si no se les olvida va a reducir muchísimo los niveles de errores que podemos tener en las pruebas. ¿Qué es una lectura literal? ¿Cierto? Es que usted tenga la capacidad de extraer información que está en el texto. Normalmente la respuesta está escrita tal cual está en el texto, ¿cierto? ¿Qué dice el texto? ¿Cuántos personajes aparecen? ¿Va? Entonces acá los estudiantes la confunden con la inferencial cuando el texto requiere localizar una información que está dispersa, que es lo que nos ha venido pasando con los errores de confusión en las preguntas. La lectura inferencial, que si bien es cierto, tenemos inferencia local, que la confundimos con la literal, o la inferencia global, que también confundimos lo que es inferencia global con inferencia local. Pero cuando ustedes vean en el texto hay que deducir información, la respuesta usted no la va a encontrar escrita, pero el texto sí le va a sugerir cosas, ¿cierto? ¿Qué se puede concluir del texto? ¿Cuál es el propósito del autor? Entonces aquí las podemos confundir con las preguntas críticas, ¿va? Que eso lo vamos a ver más adelante y vamos a ver esa diferencia. Pero antes de entrar allá, necesito que no me confundan las de tipo inferencial con las literales, ¿ok? Entonces, a veces creemos que si pensamos mucho para responder, la pregunta es crítica y eso no es así. La diferencia está en lo que la pregunta te pide. ¿Cuál es el verbo que me está pidiendo? ¿O qué es lo que me está diciendo? Si es deducir, es inferencial. Si es evaluar o juzgar, es de nivel crítico. Entonces, este tipo de lectura crítica es a la que vamos a llegar, que estamos haciendo, como estamos preparando todo el terreno para poder llegar a este tipo de lectura, que es, por supuesto, ir más allá del texto, que es evaluarlo, que es juzgarlo, valorarlo, ¿sí? Ahí donde tenemos que utilizar el conocimiento previo que ya nosotros tenemos, más lo que dice el texto, es decir, aquí comparten ciertas habilidades del pensamiento con las preguntas inferenciales. Por eso es necesario que sepamos muy bien cómo funcionan las preguntas inferenciales para poder llegar a este nivel de lectura crítica sin equivocarnos en lo que nos está preguntando. Entonces, ¿cómo está construido el texto? ¿Es válido el argumento? ¿Qué intención se tiene con? Etcétera, ¿cierto? Y de este tipo de preguntas, chicos, hay el 40% nos aparecen en las pruebas a ver. Es mucho el porcentaje, por eso es necesario prepararnos muy bien para llegar a este nivel. Y acá llegan conceptos que son nuevos, como que es una tesis, que es una premisa, que es una evidencia, que es una conclusión. Entonces, vamos a ir adelantando ese terreno y vamos a ir incluyendo esto, por favor, en las notas que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque saber esto nos permite, a su vez, también descartar preguntas muy rápido, como en el ejemplo anterior que vimos. Entonces, profe, pero ¿qué es una tesis? Cuando me dicen, ¿cuál es la tesis del autor? Pues la tesis es la posición o el punto de vista que el autor va a defender durante todo el texto. Es decir, esa información aparece situada
está escrita al inicio o al final, o en ambas, o está al inicio y está al final. Por eso, normalmente en los textos argumentativos o filosóficos que aparecen dentro del ICFES, al final, en la conclusión, está también la tesis. Entonces, si a usted le preguntan cuál es la tesis del texto, usted lea el primer párrafo, lea el segundo, después de haber leído el texto y seguramente allí va a tener mucha más capacidad de discernir qué es lo que me está queriendo decir el autor, ¿vale? Premisa, ¿qué es una premisa o un argumento? Son esas razones que están apoyando la idea del autor, es decir, la idea central del texto, ¿cierto? Estas razones, estos argumentos están dispuestos como conectores, el por qué, ya que, dado a, puesto a qué, debido a, normalmente son esas oraciones que siguen después de este tipo de conectores que nos reafirman una idea central o nos están apoyando con razones el argumento que es la idea principal del texto. ¿Qué es una evidencia? Son datos, estadísticas, ejemplos, citas que dan soporte concreto a esos argumentos que está apoyando la idea central. Ven cómo esto parece difícil, pero vamos a tratar de trabajarlo para que no lo vean tan complejo. Pero realmente la estructura de un texto argumentativo es como un tejido, ¿cierto? Cuando empezamos a tejer. Cada puntada está ahí por algo en específico. Por eso, inicia con la tesis, luego va desarrollando a través de premisas, evidencias y luego llega a una conclusión. ¿Qué es una conclusión? Pues es el cierre del argumento, refuerza la tesis o deriva una consecuencia lógica. Por eso les digo que la tesis está tanto en la introducción, o sea, en el primer párrafo, como en la conclusión. Normalmente se pueden encontrar en esos dos párrafos, al inicio y al final. ¿Cómo sé yo que es una tesis? Porque termina, por lo tanto, en conclusión, así pues, para cerrar, para concluir, usa ese tipo de conectores. Entonces, miren también cómo los tipos de conectores me van diciendo qué tipo o qué estructura es la que tienen los párrafos dentro del texto. Esto es muy importante, como les digo, luego, porque la idea es llegar a poder trabajar preguntas de nivel crítico, pero primero tenemos que saber qué es un texto argumentativo. Durante todas las preguntas que hemos hecho a lo largo de este proyecto en lectura crítica, hemos trabajado textos de nivel filosófico y de nivel argumentativo, justamente para que vayamos entrenando un poco el cómo funciona este tipo de textos dentro de la estructura de las preguntas, para que cuando ustedes las vean, ustedes se acuerden y digan, ay, sí, la profe Dallis me dijo que la tesis estaba en la introducción, es decir, en el primer párrafo, pero la tesis también se puede encontrar en el último párrafo. Que el desarrollo de las ideas secundarias normalmente están después del primer párrafo, segundo, tercer párrafo, y el último párrafo es el párrafo de cierre, ¿cierto? Esa estructura es importante irla teniendo en cuenta para que podamos sacar conclusiones y podamos descartar también preguntas. Entonces, quiero que me digan a ciencia cierta, ¿creen que hemos avanzado en estas clases en saber a qué tipo de preguntas nos estamos enfrentando o definitivamente creen que no hemos avanzado? Vamos a hacer un autoanálisis y me van a responder esta pregunta. Vamos a responder porque esto es importante, saber cómo estamos, ¿no? Si cómo se sienten, si lo hemos hecho, si creen que no, etcétera. Así que vamos a ver los comentarios. Pregúntense y me responden. Listo, chicos, los leemos en sus comentarios. Por acá ya nos habían dado bastantes comentarios luego de la pausa activa, pero hemos avanzado en saber a qué tipo de pregunta nos enfrentamos. Es la pregunta de la profe. Y ustedes cuéntenos cómo se sienten que hemos mejorado. Yeah, dicen por acá. Yeah, dicen las respuestas. Seguimos porque Canva no tiene textos en español, por lo tanto siempre le pido a la profe Laura que me ayude porque con ella nos puede ayudar en todos estos conceptos de inglés que nos aparecen por allí. Bueno, muy bien, eso es lo importante, que sintamos que de verdad hemos avanzado sobre ese tipo de preguntas, ¿sí? Dice, profe, el miércoles me acordé de lo que nos has explicado porque me hicieron una prueba, pero a medias porque no me acordé de todo y me sentí perdida en la prueba. Bueno, ¿qué hacer para eso? Por eso los apuntes, niños, hay que revisar apuntes porque acá yo les digo muchas cosas, pero realmente es que usted luego puede hacer ese proceso
que, bueno, los profes les llamamos metacognitivo, es decir, que usted vaya a los apuntes, lea y empiece a recordar y empiece a hilar. Por eso son muy importantes los apuntes, ¿sí? Para que eso no les pase. ¿Mm? Profe, por aquí tenemos otro comentario también en el que nos dicen que consideran que han avanzado, que han logrado más nivel de comprensión, que algunas preguntas que antes leía 3 veces, ahora con 2 o con la primera ya pueden contestar, que si han mejorado, dicen la mayoría, yeah, super, yeah. Y bueno, eso es como el general de los comentarios. Muy Sacó bien. Y los 76 que, de 100 en lectura crítica. ¡Wow! wow, mire, eso es un super Felicitaciones, súper bien. puntaje. Y los que no, los que sienten que todavía estamos allí, no se preocupen, que eso es un proceso y nos falta un montón afortunadamente y vamos a tener mucho tiempo para prepararnos, pero sí es importante saber cómo lo vamos a ir tomando porque ahora tenemos la prueba final. A ver qué tal. Listo, vámonos. Aquí. Ah, no, esta no, perdónenme. Perdónenme, esta. ¿Qué nos está preguntando? ¿Literal inferencial? ¿Local o inferencia global? Y vamos a responder, son 3 preguntas. Y con esto me van a demostrar que efectivamente hemos avanzado, donde, mejor dicho, todos vamos a acertar acá para revisar. Lo de los argumentos lo estás viendo en el colegio. Bueno, eso es muy importante porque el tema de la estructura de los textos argumentativos, que es un argumento, que es una premisa, eso, si ustedes lo saben, créanme que les ayuda muchísimo a poder sacar preguntas de manera más rápida. Y acá la idea es que luego también podamos hacer sesiones exclusivamente de las preguntas de tipo nivel crítico, pero antes de eso tenemos que superar este nivel inferencial. Bueno, vamos a ir respondiendo, les voy a pasar el link, Profe, en permítanme. el chat les voy a dejar el link también para que quienes están desde el celular puedan contestar también. Listo. Ya les voy a colocar aquí en los chats de WhatsApp. Les voy a colocar aquí el link de las preguntas. El link aquí está, ya se los estoy compartiendo acá. En WhatsApp también ya se los envié. Y vamos a tomarnos el link del chat de WhatsApp, está anclado ahí al lado de la asistencia. Chicos, para que lo revisen, por favor. Y en este chat también está ahí debajo de la asistencia, en la parte de arriba pueden encontrar el link para que vayamos contestando todos. Y vamos a irnos, no sé, unos 7 minutitos para contestar esas 3 preguntas y las revisamos a ver qué tal van. Por acá dicen que no veo el link, entonces le vamos dando respuesta en el chat. El link está en la parte de arriba, anclado debajito donde dice asistencia, es un Google Forms. Entonces comienza con Forms Cloud, abajo de la asistencia. Recuerden que luego está el de WhatsApp, pero es el segundo link. El link, porfa, por acá se los voy a responder también en los comentarios, pero lo tienen en WhatsApp y en la parte de arriba anclado.
En sus grupos de WhatsApp también lo tienen, por acá ya está el link. Se los voy compartiendo. Chicos, quienes faltan por participar, todavía nos faltan más de la mitad de las respuestas. Tenemos muchos conectados y solo 37 participaciones. El link se encuentra, es el segundo en la parte de arriba. Y en sus WhatsApp también está. Bueno, chicos, 3 minuticos y empezamos con las respuestas para alcanzar a desarrollarlas. De acá dicen que ya contestaron, listo, nos comentan por acá, ya no veo el link, se los envié y ya lo anclé acá en la parte de arriba, también está en sus grupos de WhatsApp. Bueno, muy bien, ya tenemos 70 respuestas, pero tenemos más de 120 conectados. Nos faltan todavía, pero bueno, vamos a ir entonces. Paremos ahí las respuestas, perdón, para que escuchemos la explicación de cada una de las preguntas. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí. Voy a tomarle acá un pantallazo para incluirlo acá y ver. ¿Listo? Estamos acá en la primera pregunta. Espérenme un momento. Aquí. Primera pregunta, entonces respondimos lo siguiente. A, tenemos el 19%, la B, tenemos un 4%, la C, un 1% y la D, el 74%.
Pregunta rápida, ¿qué tipo de pregunta les acabé de hacer allí? ¿Es una pregunta de tipo inferencial local o inferencial global o literal? ¿Qué tipo de pregunta era esta? Pues vamos a verlo acá, ¿cierto? Es un tipo de inferencia global. Si la inferencia es global, ¿qué tengo que hacer? Leer todo el texto, ¿cierto? Porque nos está pidiendo la tesis principal del texto. La tesis principal del texto, ¿dónde está? Es la idea que se desarrolla en todo el texto. Entonces, para poderla entender, tenemos que leerla, leer todo el texto. Pero para reforzarla, vámonos al primer párrafo del último párrafo y allí contrastamos si lo que yo estoy pensando es cierto. Dice lo siguiente. ¿Por qué es la tesis? La respuesta correcta efectivamente es la D. Yo pensé que se iban a dar cuenta, pero esta pregunta ya la habíamos trabajado. Esta pregunta ya la habíamos hecho, ya la habíamos explicado y yo dije, no, me van a decir, esta pregunta ya la hemos trabajado y la quise repetir para saber qué tan atentos estábamos, ¿no? Entonces, ojo porque acá volvemos a lo que les había dicho hace un rato de las concesiones. Permítame un momento que se me fue. ¿Qué es la concesión? Y es lo que pasó acá. La respuesta A dice la pregunta acerca de qué es la ciencia tiene una respuesta sencilla, pero ojo, porque en el texto lo que nos está diciendo es lo contrario. Esta pregunta parece fácil de responder. Todos sabemos que materias como la física son ciencias, mientras otras disciplinas, teología no lo son. Y acá tenemos el pero. Ojo con ese pero. Porque ese pero lo que nos está diciendo es que si bien es cierto, lo anterior es verdad, resulta que tenemos un pero, ¿sí? Y cuando nos preguntamos qué es la ciencia, esta clase de respuestas que buscamos, no preguntamos por una simple lista de actividades englobadas dentro del término ciencia, más bien buscamos el rasgo que comparten todas las materias, es decir, qué es lo que se hace algo una ciencia. Y al final por acá nos dice, igual que muchas preguntas filosóficas al interrogante, ¿qué es la ciencia? Resulta más compleja de lo que parece a primera vista. Por lo tanto, esa primera respuesta que nosotros hemos dado aquí, que la pregunta acerca de qué es la ciencia tiene una respuesta sencilla, la vamos a descartar de una vez porque por supuesto no es lo que nos está diciendo el texto. ¿Listo? Y efectivamente la respuesta correcta es la D. La pregunta sobre lo que es la ciencia es más difícil de lo que parece. Y acá tenemos un buen porcentaje. 74% respondieron de manera acertada a esta pregunta y eso, por supuesto, es maravilloso. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. A ver, ¿qué respondimos por acá? Siguiente pregunta. Bueno, acá tenemos un poco más de, llamémosle así, de desigualdad de las respuestas. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué nos está preguntando? Según la expresión más bien, ¿qué tipo de pregunta es esta? ¿Qué tipo de pregunta es esta? Es una pregunta de tipo inferencial, local o global. A ver, vamos a responder ahí en el chat. ¿Qué tipo de pregunta es? Ah, bueno, ya se están dando cuenta que la pregunta sí ya estaba, ¿no? Muy bien, ya se había resuelto, muy bien, sí. A ver, esta pregunta 2, quiero que me digan qué tipo de pregunta es, rápidamente. Si es una pregunta inferencial local o global. Por aquí leemos sus comentarios en el chat, cuéntenos. Considera el siguiente Inferencial local, local. por acá dicen local, global. Ajá. Local no puede haber local global. A ver. ¿Qué otros comentarios tenemos? A ver, por acá les preguntan. ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque el nivel de error es alto. Entonces acá tenemos llamémosle así, un problema para identificar, ¿cierto? Y vamos a ver por acá. Espera, le tomo un pantallazo para poder ir a la explicación. Vámonos por aquí, a ver qué tenemos por acá. Listo, entonces acá más bien tenemos aquí lo siguiente. Vamos a copiar acá las respuestas para que me quede más fácil luego
revisarlas con ustedes. Entonces, esta pregunta es una pregunta de inferencia local. ¿Por qué es inferencia local? Porque simplemente nos está preguntando, por aquí está, ¿qué función cumple esta expresión? ¿Dónde? En el fragmento que nos dio anteriormente. Si bien es cierto, es una pregunta a nivel inferencial, más no literal, porque nos está pidiendo que relacionemos, es decir, que encontremos esa relación lógica, interpretar la función de ese conector. Si bien lo importante de los conectores, volvemos a los conectores. Aquí, la respuesta correcta es contrastar la idea de la primera oración con la segunda, ¿cierto? Primera oración, se descarta una opción, no buscamos una lista de actividades. Segunda oración, introducida por el más bien, se propone la idea correcta, es decir, buscamos el rasgo en común. Es decir, no solamente agrega información, sino que opone y sustituye una idea por otra más precisa. La B es incorrecta porque dice complementar, es incorrecto porque no añade información, es decir, la redefine. No aclara porque no explica lo mismo, simplemente cambia el enfoque. Y la D, apoyar, no hay relación de justificación, sino de contraste. Es decir, que acá la A es incorrecta. Perdón, la A es la correcta. La B es incorrecta. Y la C, acá tenemos el mayor rango, es decir, entre la A y la C tenemos el mayor rango de respuesta, que está, la verdad, está muy precisa. Pero como les digo, la C no es porque no apoya, porque no está justificando, sino está haciendo un contraste de esa respuesta. Entonces, volvemos a la importancia de los conectores. Bueno, ahí vamos respondiendo. Entonces, acá estamos todavía con algunos problemas, pero llamémoslo que es el problema de los conectores. Y la última pregunta rápidamente para cerrar, estaba muy fácil, ¿no? Esa sí estaba bien sencilla. Tomémosle aquí esta pantallazo y nos vamos acá. Siguiente pregunta. Considera el enunciado, ¿sí? Que todos sabemos en materia como la física, la química, ¿cierto? Es una pregunta de tipo de inferencia local, porque volvemos a lo mismo, nos está preguntando qué relación o qué función cumple una expresión que está allí, en este enunciado, que es todos. Entonces, esta está muy sencilla, ¿verdad? Porque A, solo los que leen el texto. B, los que se dedican a la ciencia. A, C, todas las personas en general. Y D, solo quien estudia la filosofía. En este caso, la respuesta correcta es la... Volvemos aquí para ver la respuesta. A todas las personas en general, que acá hemos tenido un excelente resultado. Entonces, vamos a echarle la culpa a los conectores, ¿verdad? Ellos ya saben identificar el tipo de preguntas, pero ahora nos falta enfatizar un poquito en cómo funcionan los conectores y en general cómo funcionan dentro de los textos. Pero mire, vamos mejorando la respuesta y ya tenemos un poco más de amplitud en la respuesta correcta con las respuestas incorrectas, y eso pues me hace muy feliz a todos y a todas acá. ¿Listo? Dice, profe, póngame a ese tal ICFES que yo me saco 501. Muy bien, esa es la actitud. Eso esperamos. Listo, chicos, muy bien. Entonces, felicitaciones a ustedes porque están haciendo un gran trabajo en este proceso. Que recuerden que esto no tiene sentido si ustedes no ponen de su parte y no trabajan a la par con nosotros. Así que los felicito porque han estado muy juiciosos, muy conectados, y vemos que en los resultados vamos mejorando esas pruebas. Por acá tenemos otro comentario, profe. Dicen que en la pregunta 3 la respuesta es la C porque está globalizando a todas las personas, no a todas las personas que estudian filosofía. Tampoco se está refiriendo solo al texto o a los que se dedican a la ciencia. Entonces Muy nos bien. muestran un análisis ya un poco más profundo de lo que se hizo. Acerté 2 de 3, nos dicen por acá. Que les alegra que estés feliz por los resultados, porque ellos van mejorando, que les quedaron todas bien, nos dicen por acá, qué bueno, muy bien por sus resultados. Entonces, nos preguntaban también en el chat hace un ratico, profe, que si la próxima semana, de pronto se conectaron un poquito tarde, que si la próxima semana teníamos clase, no.
Hoy salían a vacaciones Ujú. ustedes de los colegios, hoy salen a vacaciones de estas pruebas, de esta preparación de saberlo todo, pero nos volvemos a encontrar o nos encontramos nuevamente con la clase de ciencias naturales el próximo lunes 6 de abril. Abril. Ujú. Tenemos nuevamente al profe Eli de las pausas activas también para los que estaban preguntando, entonces prepárense, descansen estas vacaciones. De inglés tienen tarea, me imagino que de las otras áreas también tienen tarea. Repasen, nosotros les enviamos las presentaciones para que puedan ponerse al día si de pronto faltó algo. Recuerden seguirnos en redes sociales, también en YouTube. Cargamos todas las sesiones que quedan grabadas por si se perdieron alguna de estas semanas. Nos dicen que el miércoles no tenían el link a través de Facebook, entonces aquí les estamos dejando el link de asistencia, no se pueden desconectar sin firmar asistencia. Y también el link del grupo de WhatsApp, porque por ahí todos los días les compartimos el link para que se conecten. No sé si tenemos algo más, profe, No, pendiente. desearles unas felices vacaciones, descansen mucho, los voy a pensar, los voy a extrañar, lo admito, la otra semana yo no sé qué voy a hacer sin ustedes, pero luego en 15 días nos vemos nuevamente en la clase de lectura crítica y por allí en otras clases que acompañaré a la profe Laura o a otro profe. ¿Listo? Entonces, un abrazo chicos, nos vemos en una próxima oportunidad y como siempre me encanta estar con ustedes. Chao. Feliz tarde para todos. Gracias por conectarse. Descansen.